Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 7 de octubre, bienvenidos a Primer Click. Los temas de hoy: más sorpresas en la economía estadounidense, la carrera por el litio, el nerviosismo en torno a Medio Oriente en una fecha clave y también revisamos la agenda de la semana. Uno de los principales temas de los cuales van a escuchar hablar desde hoy en los próximos días es el no landing, un escenario de falta de aterrizaje. Y esa es la pregunta que está dominando al inicio de la semana en el mercado y es: ¿qué pasa si la economía estadounidense en realidad no aterriza? Es decir, si la inflación sigue alta, si la economía estadounidense sigue expandiéndose, y esto complica el escenario de la Reserva Federal. El viernes tuvimos una sorpresa de magnitud con el reporte laboral de septiembre. La tasa de desempleo bajó inesperadamente a 4,1% y se reportó la mayor creación de empleo en los últimos 6 meses. Se reportaron 254,000 empleos no agrícolas, cuando lo que se esperaba era una cifra en torno a los 140,000. Y estas cifras hacen poner en duda el plan de la Reserva Federal de relajamiento monetario, hace cuestionarse por qué la Reserva Federal optó por iniciar un ciclo de baja de tasas con un recorte de 50 puntos en su reunión anterior. Prácticamente se borran las apuestas por un segundo recorte de 50 puntos en noviembre. Se mantiene, eso sí, la expectativa de que la Fed va a seguir comprometida con más bajas de interés. Sin embargo, hay analistas que le recuerdan a la Fed que tiene un doble mandato, que no solo es el empleo, como lo mencionó Jerome Powell e hizo énfasis en su último discurso, sino que también tiene un mandato que es controlar la inflación. Y si bien esta se ha ido desacelerando, acercándose a la meta de 2%, todavía no está en ese rango y podría arriesgar un repunte. Así, uno de los eventos más importantes que tendremos esta semana va a ser el reporte de inflación de Estados Unidos, que va a llegar el jueves. Y las expectativas hasta ahora apuntan a que esta se ha seguido desacelerando en septiembre. Una sorpresa podría sacudir nuevamente los mercados, como sucedió al cierre de la semana pasada. Lo que vimos en Wall Street el viernes fue un cierre al alza, la idea de que la economía estadounidense sigue estable, sigue desafiando las probabilidades de una desaceleración mayor, pero ya vemos que para iniciar esta semana comienza a darse una segunda vuelta a esta idea y a fijarse más en un panorama que podría ser más complicado y que podría obligar a tener tasas de interés altas por mucho más tiempo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años saltan a 4%. Este es un nivel considerado bastante importante en el mercado porque comienza a tener impacto en los costos de financiamientos para empresas y hogares. También vemos un salto del dólar que se mantiene en su mayor nivel en 7 semanas, aunque hace poco acaba de frenar su avance, opera con cierta tendencia negativa, pero todavía en esos niveles más altos desde mediados de agosto. Los futuros de Wall Street también apuntan a la baja. Vemos caídas de 0,3% tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq. Las acciones europeas pierden en torno a un 0,28% y la excepción es Asia, donde el índice regional saltó más de 1%, impulsado sobre todo por el Nikkei, que avanzó casi 2% ante un nuevo debilitamiento del yen. Pero también tuvimos alzas importantes en Hong Kong de 1,6%, una reacción a ciertas señales de reactivación en el sector inmobiliario tras las últimas medidas de estímulo. Esto no quiere decir que el mercado esté convencido de los anuncios realizados hasta ahora por Beijing. Hay la creciente idea de que se necesita un estímulo fiscal mucho mayor. Llegan algunos reportes preocupantes desde China. Financial Times reporta que
el régimen de ese país ha pedido a profesores y otro tipo de empleados públicos entregar sus pasaportes en una señal de mayores restricciones de viajes al exterior. Vayamos ahora a la industria del litio, que promete ser una de las grandes protagonistas de la semana. Ya el viernes Reuters había reportado que la minera Rio Tinto estaba en conversaciones para adquirir Arcadium Lithium, una productora con minas sobre todo en Argentina y en Australia, pero que también tiene plantas de procesamiento, y esto es muy importante por la diversificación que ofrece, plantas de procesamiento en Estados Unidos, en Canadá, en China, Japón y Reino Unido. Esta mañana, tanto Rio Tinto como Arcadium emitieron comunicados confirmando estas conversaciones, pero sin entregar mayores detalles sobre montos de la operación o plazos. Pero sí el anuncio mueve el mercado, vive las expectativas de que el litio es uno de los commodities más importantes para las próximas décadas, y se lee la decisión de Rio Tinto de ir por Arcadium como el convencimiento en las expectativas de alzas de la demanda y del precio. Muy importante de concretarse, esta operación va a ser una competencia directa para SQM. Rio Tinto se convertiría en uno de los mayores productores de litio después de Albemarle y la chilena SQM. De hecho, las acciones de SQM, que tienen mucho peso en la Bolsa de Santiago, vemos que sus acciones en Estados Unidos, sus ADR, pierden más de 4% antes de la apertura de la sesión. Otro commodity que está dando de qué hablar es el petróleo. Sube a esta hora 1,4%. El barril de crudo WTI ya se ubica sobre los $75 y el barril de crudo Brent avanza hacia los $80 por barril. Es la reacción del mercado a las expectativas de un escalamiento de la violencia en Medio Oriente. Hoy se cumple un año del ataque de la agrupación terrorista Hamas en Israel. Ya esta mañana se reportaron ataques con misiles de parte de Hamas hacia Tel Aviv y de parte de la agrupación terrorista Hezbollah hacia la ciudad de Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel. Todavía hay mucha expectativa sobre cómo Israel va a responder a estos ataques. No hay duda de que el factor geopolítico ha tomado más importancia recientemente en la agenda de los inversionistas. Sin embargo, Diario Financiero se pregunta en su portada hoy si acaso el mercado está subestimando el impacto de una guerra mayor en Medio Oriente. Hay otros factores que también están influyendo en el precio del petróleo, y hay una noticia específica que debería llamar la atención a los responsables de políticas públicas, sobre todo de los países con petroleras estatales, especialmente en Latinoamérica. Reuters reporta que BP, la petrolera británica, está revisando su plan estratégico y que lo presentará a inicios del próximo año. Lo interesante de este reporte es que la nueva estrategia ya no incluiría el objetivo de reducir la producción de petróleo y gas hacia 2030. Este era un compromiso que se había planteado BP como parte de la estrategia hacia la transición energética. Sin embargo, BP, por el contrario, buscaría nuevos activos en el Golfo de México y otros proyectos de exploración también en Medio Oriente. Revisemos ahora los temas que van a marcar la agenda en la región. Y también tendremos datos de inflación importantes, veremos reportes de Brasil, de México y de Argentina. En este último país se espera que la variación mensual del índice se ubique en torno a 3%. Sin embargo, la atención en Argentina no está tanto en la inflación, sino en la nueva batalla política que enfrentará el gobierno de Javier Milei en el Congreso. La oposición intentará impedir el veto a la ley que eleva el financiamiento público a las universidades. Ya Milei ha advertido que va a vetar cualquier proyecto que implique mayor gasto fiscal al planeado por la Casa Rosada. Sin embargo, la oposición va a insistir y
El gobierno anuncia que si el Congreso rechaza el veto, va a acudir a la justicia. En Brasil, la agenda está marcada por el resultado de las elecciones municipales que se realizaron el fin de semana y que se caracterizaron por una consolidación de la derecha y del centro. Mientras hubo varias derrotas importantes en la izquierda, el Partido de los Trabajadores, que es el partido del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, se ubica como la 9ª fuerza política del país. Eso sí, todavía faltan definiciones muy importantes, incluyendo la de Sao Paulo. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero. El titular principal es para el llamado que hace Hacienda al sector público para reforzar los controles y asegurar la entrada de ingresos. Y en otro tema, se presenta un perfil de los electores indecisos de cara a las elecciones municipales. Eso es todo por ahora. Continúen actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.